Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy con mi grupo les vamos a presentar el proyecto IA. En este proyecto realizado en equipo vamos a ver leyes de Newton, leyes de Ohm, funcionamiento de máquinas, tipos de máquinas y mucho más. Este proyecto será presentado por Lady Mora, Catherine Sánchez, Karen Ramos, Vivian García y su servidor, Emily Martínez. Introducción. Las leyes de Newton son tres principios fundamentales que explican cómo se mueven los objetos. Estas leyes, formuladas por Isaac Newton, nos ayudan a entender la relación entre la fuerza, el movimiento y la inercia. Son la base para la física clásica y se aplican en casi todos los aspectos de la vida diaria y en el funcionamiento de máquinas, como las de coser que vamos a ver en esta presentación. A mí me correspondió la primera ley de Newton, que es la fuerza. En la máquina, si la máquina está apagada, pues no va a hacer ninguna reacción. Pero si nosotros pisamos el pedal, ahí empezamos lo que es la fuerza. Ya la máquina empieza a moverse y si sueltas el Profe Maribel, mi nombre es Lady Mora. Con mi grupo pues vamos a hablar sobre la máquina de coser. Uno de los temas que me correspondió es la segunda ley de Newton, que habla sobre la fuerza con la masa y la aceleración. En la máquina nos sirve muchísimo porque al pisar el pedal, eso hará que la bobina, que es la parte donde se envuelve el hilo, tenga mayor fuerza y la aguja pueda moverse más rápidamente en tipos de telas complicadas como lo son la de jeans, la de sacos gruesos, cobijas, etc. Entonces, al darle la fuerza necesaria al pedal, la aceleración va a ser la suficiente para poder traspasar la aguja y así obtener un buen resultado, ya sea para una cobija, como lo mencioné anteriormente, o un jean. Gracias. La tercera ley de Newton es la de acción y reacción. Esta ley nos habla de que siempre que vamos a hacer alguna fuerza sobre algo, digamos que ese algo te devuelve la misma fuerza, pero en la dirección contraria. Digamos, acá lo podemos ver cuando la aguja empuja la tela para coserla. Esta sería la acción. La tela empuja la aguja hacia arriba y esta sería la reacción. También por eso es que la máquina necesita ser fuerte y pesada para que no suban todos los empujones de la tela. Aquí también hay otro ejemplo que puede ser cuando uno pisa el pedal. Digamos, acá se muestra, digamos, el resumen de las tres leyes, ¿sí? Digamos, al aplicar una fuerza al pedal, estamos aplicando la segunda ley, que estaríamos aplicando una fuerza. Y en la máquina, al comenzar a moverse, estamos aplicando la primera ley. La aguja empuja la tela y la tela responde con una fuerza opuesta, que esta sería la tercera ley de Newton. Y como dato curioso, en la máquina de coser, además de las leyes de Newton, también intervienen otros principios físicos, como el movimiento circular, el sistema de poleas, la fricción, la conversión de movimiento, como tal, el pedal y la aguja. Y en el cambio, la energía, gracias a estos mecanismos, la presión del pedal, se transforma en el movimiento más rápido y preciso de la aguja. Todo esto hace posible que la máquina funcione y de manera eficiente y estable. Ahora vamos a ver la termodinámica. Cinética. La energía cinética en una máquina de coser es la energía que tienen las partes móviles de la máquina debido a su movimiento. En términos simples, es la energía que genera cuando las piezas se mueven. Ahora vamos con energía cinética. En la máquina de coser se ve cuando el motor gira y las piezas internas empiezan a funcionar. La aguja sube y baja y pues rápidamente el volante, que es la rueda, gira. La tela se desliza bajo la aguja y ahí empieza a coser. Pues un ejemplo que funciona esto es cuando enciendes la máquina y empieza a coser, todas sus partes en movimiento están usando la energía cinética. Ahora vamos a ver la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética pues comienza con el movimiento en la máquina cuando vemos que la aguja sube y baja y el motor gira. El resorte del precedentales se mueve, la tela se desliza y el volante gira. La energía potencial es la energía que está guardada, lista para usarse. Por ejemplo, por el motor. Cuando la máquina está apagada, pero tiene soporte del precedentales comprimido o la aguja lista para bajar, todavía no se mueve, pero tiene energía acumulada. La energía cinética en la máquina de coser es cuando está en movimiento. Se ve cuando el motor gira y se mueven las piezas internas y externas, como son la aguja al momento de subir y bajar, el volante y la tela pues se desliza debajo de la aguja. Esa energía se utiliza cuando la persona que pues utiliza la máquina la enciende y todas sus partes empiezan a funcionar. Ahí está siendo aplicada la velocidad. La energía cinética se calcula con una fórmula donde la velocidad al cuadrado significa que el motor y la aguja se mueven muchísimo más rápido, o sea el doble, y su energía se aumenta 4 veces. Eso es eficiente en el momento de una producción, pero causa muchísimos daños y pues la idea es evitar ese tipo. La masa de la máquina de coser es la cantidad de materia de un objeto. Es una que esto refiere a las partes móviles, que al tener son cruciales para generar energía cinética. Ejemplos clave: aguja, su masa se mueve rápido al coser; volante o rueda, su giro impulsa el mecanismo; motor, sus componentes internos tienen masa y giran; ejes internos y mecanismos de transmisión son piezas metálicas en movimiento. Y por otra parte está la distancia. Es el proceso recorrido o separado entre dos puntos durante el proceso de costura y movimiento de las partes. Uno de ellos está la distancia de puntada. Largo de puntada es la distancia entre la puntada y la siguiente. Se gusta tener la perilla o el selector de la máquina. Distancia recorrida por la tela es el espacio de la tela avanza mientras se cose. El otro está distancia de movimiento de partes internas. Por ejemplo, la aguja sube y baja en una cierta distancia durante su ciclo. Distancia entre la aguja y los elementos como la aguja al borde presa en telas, útil de hacer dobladillos de costuras específicas. Bien, la aceleración en una máquina de coser es muy rápido, cambia la velocidad de la aguja, el motor o del volante. Digamos, podemos ver la aceleración en el pedal cuando la pisamos suavemente y la máquina acelera poco a poco. También al pisar el pedal con fuerza, la máquina acelera más rápido y las partes se mueven con más fuerza. En el motor eléctrico tiene una aceleración al pasar de estar apagado, o sea, en reposo, a moverse rápidamente. Esa aceleración se transmite a todas las partes conectadas, ya sea la aguja, el volante, las correas, etc. En la aguja y la tela, cuando la aguja empieza a moverse más rápido, está acelerando. Y si se reduce la presión en el pedal, pues desacelera.
Fuerza de gravedad. En una máquina de coser, la fuerza natural atrae las partes hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Aunque muchas de las funciones de la máquina son mecánicas o eléctricas, la gravedad también influye en su funcionamiento. En esta imagen les mostraré cómo funciona la fuerza de gravedad en una máquina de coser. Primero que nada, la fuerza de la gravedad mantiene las piezas móviles en su sitio, ya que partes como la aguja, las preselas, el volante o la palanca de mano, si no hubiera gravedad, estarían flotando. Entonces, básicamente lo que hace es mantenerlas hacia el centro de la Tierra. El movimiento de las preselas. Cuando levantas las preselas o las sueltas, la gravedad automáticamente las hace bajar. La estabilidad de la máquina. También la gravedad mantiene la máquina en su zona de siempre, o incluso si es una de mesa, la mantiene en la mesa. Y la caída de hilo o la tela suelta. Cuando sueltas el hilo o la tela, caen hacia abajo por efecto de la gravedad. La gravedad mantiene las piezas hacia abajo y da estabilidad a la máquina. Permite ciertos movimientos sin usar energía adicional. ¿Tipo de máquina? En estas diapositivas veremos los tipos de máquina, funciones y más. Mecánica. La máquina de coser es una máquina mecánica electromagnética utilizada para unir telas mediante puntadas con hilo. Tipo de máquina textil, doméstica o industrial según su uso. Y por otra parte está térmica. En la parte térmica solo son elementos que controlan o reaccionan ante ese calor, como los fusibles térmicos o protectores térmicos del motor. Si el motor alcanza temperaturas demasiado altas y un protector térmico puede cortar la corriente, automáticamente para evitar daños. La máquina de coser es una máquina compleja porque está compuesta por varios mecanismos que trabajan en conjunto, como lo son la aguja, la lanzadera, el motor, los dientes de arrastre, el pedal, etc. Según la manera de accionar es eléctrica, pues tienen un motor eléctrico y se acciona con pedal eléctrico. Computarizada o electrónica, pues ya son controladas por un sistema digital. Ahora vamos con según sus funciones. Está la máquina doméstica, para uso en casa o costuras simples. La industrial, para producciones con gran escala, como para empresas, o sea, la máquina es más rápida y resistente. Y las especializadas son para los bordados y alcolchonados. ¿Alguna vez has sentido que no estás cómoda con tu ropa? ¿Que lo que te ofrecen las tiendas no es para tu tipo de cuerpo? ¿Que te incomoda? ¿Que supuestamente era para un clima, pero esa prenda es asquerosamente calurosa? El día de hoy te presentamos el IA Stitch 3000. Esta es una máquina de coser futurística y automatizada. Esta máquina, potenciada con inteligencia artificial, elige tu ropa, tu estilo, tu color. Tú eliges. ¿Que quieres viajar a un clima cálido pero estás en Bogotá? No te preocupes, esta máquina lo hace en 30 segundos por ti. Esta máquina cuenta con escáner corporal, pantalla inteligente con IA, compartimiento con hilos inteligentes, también con una interfaz táctil o desde tu celular. Y no solo eso, incluso si tienes jeans viejos, ropa vieja, esta máquina la reutiliza. ¿Por qué preocuparte? Medio ambiente te lo agradecerá. También cuenta con brazos robóticos de alta costura y además de eso, un manicure gráfico para cualquier tipo de cuerpo. Todo esto y más lo puedes conseguir con nosotros. Contáctanos. Bueno, ¿cómo se maneja? No usa leyes de gases, ya que pues, no hay compresión de gases. En la electricidad se puede usar electricidad, ya que es eléctrica. O sea, si es eléctrica, funciona gracias a un motor que transforma energía eléctrica en movimiento. Así permitiendo el funcionamiento de los mecanismos de costura y generalmente utiliza corriente alterna de bajo voltaje, ya que es adaptada a través de un transformador interno o externo. Bien, tecnología de costura. Utiliza tecnología de aguja e hilo para entrelazar los materiales. Y algunas máquinas incorporan tecnología electrónica para funciones avanzadas como puntadas programables o control de velocidad digital. Bien, ahora las leyes de Ohm, podemos ver la relación con las tres magnitudes eléctricas, que son voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, acá podemos ver la aplicación de los principios eléctricos en la máquina de coser. El motor eléctrico funciona gracias a un voltaje adecuado y la corriente que recibe depende del voltaje aplicado y de su resistencia interna. Si el voltaje es muy bajo, no funciona bien, y si es muy alto, puede dañarse. Pedal eléctrico actúa como un reostato, una resistencia variable. Al presionar el pedal, disminuye la resistencia, aumenta la corriente y el motor gira más rápido. Así se controla la velocidad del agua. Ejemplo práctico. Estás usando una máquina de coser eléctrica que funciona con 120 voltios. El motor de una máquina tiene una resistencia interna de 24 ohmios. La pregunta aquí es, ¿cuánta corriente eléctrica consume el motor cuando está en funcionamiento? Vamos a tener que aplicar una fórmula. Para eso te voy a decir qué significa cada letra de esta fórmula. V, voltaje. I, corriente. Y R, resistencia. Resistencia son ohmios, corriente son amperios y voltaje son voltios. En este ejemplo práctico, obviamente vamos a aplicar las leyes de Ohm. La fórmula es I es igual a V sobre R, que reemplazando datos serían 120 voltios sobre 24 ohmios o resistencia. Eso nos daría un igual de 5 amperios. Esto nos deja como resultado que cuando la máquina funciona normalmente, gasta o consume 5 amperios de corriente. Pero bueno, entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Nos sirve para no sobrecargar el sistema eléctrico, elegir bien el tipo de enchufe o fusible y para entender cómo controlar la velocidad y reducir fallas. Muchas gracias por su atención y esperamos que hayan aprendido algo.